Bien, les decía entonces que vamos a comenzar con la sesión de este día. Para empezar, nada más les quiero decir un par de cosas, un par de indicaciones y luego les voy a explicar cómo va a ser la sesión de este día. Ya les había escrito en el chat, en el grupo que tenemos en WhatsApp, sobre la actividad que vamos a realizar para que se puedan ganar, perdón, la otra mitad de la nota del parcial. Vamos a hacer exposiciones, ustedes ya tienen grupos de 4, ya les asigné los temas y también con el tema ya viene el orden. En este caso, con ese orden que se ha establecido, pues siempre se va a respetar. El grupo de ustedes es un poco más grande, por lo tanto vamos a pasar 4 grupos en cada sesión de clase. Tienen alrededor de 20 minutos cada grupo para que puedan pasar y recuerden que tienen que pasar todos para poder ganarse la nota. Les repito, no me van a tener que entregar nada por escrito. La exposición como tal va a ser su nota. Les mencionaba también que lo pueden hacer de manera creativa, pueden traer cartelitos, pueden hacer una dramatización y explicar el tema que ustedes van a realizar. Pueden utilizar cualquier material que ustedes les parezca conveniente, no hay ningún problema. Lo único es que si ustedes van a utilizar algún tipo de material, pues siempre mantener limpia el aula. Y bueno, en este caso, lo que necesito es que ustedes puedan desarrollar el tema como tal, porque todos esos temas van a ser la antesala de los temas que nosotros vamos a ver el otro cómputo. De hecho, el tema asignado para esta semana es la introducción al tema de la violencia, violencia intrafamiliar, violencia de género. De hecho, el tema como tal se llama violencia de género y sus distintas manifestaciones. Por lo tanto, va a ser un poco más corta la sesión porque, como les digo, solo es de carácter introductorio. Vamos a comenzar a hablar sobre la violencia sexual, algunas cuestiones que tengan que ver con el feminicidio, pero esos temas en sí lo vamos a ir desarrollando el otro cómputo con la normativa. Se los he ido denunciando casi todo el ciclo, que el último cómputo nos vamos a dedicar a ver esa parte de la normativa. El primer tema, que de hecho el primer tema que van a exponer es el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Entonces, en esta sesión, lo que vamos a hacer es comenzar, o más bien terminar de hablar de los temas de salud y educación sexual y reproductiva que dejamos pendiente la semana anterior. Solo 2 o 3 puntos que no tocamos por cuestiones de tiempo, pero que me interesa que ustedes las tengan en mente porque este tema, como les decía, es bastante amplio. Entonces no quisiera dejar nada por fuera respecto a este tema, pero sí no tomar mucho tiempo de la clase. Y luego vamos a hablar del tema que yo les decía, que era la violencia y sus distintas manifestaciones. Pero antes de empezar, nada más quiero recordarles y hacerles saber para quienes no han leído ahí parte del grupo, que ya están las notas del segundo laboratorio. El día que tengamos la clase presencial, les voy a entregar las papeletas por si ustedes quieren revisarlas, por si ustedes quieren la revisión de alguna de las preguntas, para que ustedes revisen también todo aquello que tiene que ver con la resolución tal cual de las preguntas. Recuerden que ustedes tenían permitido utilizar el material, por lo tanto, muchas de las preguntas se trataban de explicar. No era solamente que ustedes colocaran la respuesta como tal, y hay otras personas que respondieron, pero no era aquello que tuviera o sea, que tuviera que ver con lo que estaba dentro de la sentencia. Muchos de ustedes colocaron su opinión nada más respecto de la pregunta, pero la pregunta era dirigida al material como tal. Era un estudio de jurisprudencia. Leer la respuesta, perdón, leer la sentencia y a partir de ahí formular la respuesta con base a la sentencia y luego explicarlo. Muchos de ustedes yo les hacía una pregunta de alguna definición, yo les ponía explique qué es, por ejemplo, la discriminación oculta, qué es la discriminación interseccional, etcétera, y solamente me ponían se refiere a y colocaban tal cual, transcribían más bien la definición que estaba dentro de la sentencia, pero no la explicaban. Entonces quiero que tomen eso en cuenta al momento de hacer la revisión. No es que se les haya puesto mala, valoré la respuesta porque precisamente ustedes daban la definición, pero también hacía falta la explicación. Todo esto para que ustedes más o menos ya tengan una idea de cómo vamos a realizar la revisión de los laboratorios al momento en que yo se los entregue. Pero ahora sí, solo les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan... Ah, no, pero como vamos a comenzar con el tema que habíamos dejado pendiente de los derechos y la salud, perdón, derechos sexuales y reproductivos.
Entonces, en este punto no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Creo que alguien tenía por ahí el micrófono encendido. Bueno, yo decía entonces que haciendo referencia a este tema de la salud sexual y reproductiva, en la conferencia de Beijing se pudo definir este término, salud reproductiva, y se pudo hacer una limitación a esta definición diciendo que es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos para poder procrear y tener la libertad de decidir si hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, al definir la salud reproductiva, no hace referencia a ningún género. Por lo tanto, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, perdón, que decíamos que la salud sexual y reproductiva era considerada un derecho humano y como tal sabemos que los derechos humanos son universales. Por lo tanto, no debe haber ninguna limitante, ningún obstáculo para poder garantizar estos derechos. Es más, los estados tienen obligaciones de poder garantizar el pleno goce de estos derechos sexuales y reproductivos para niños, niñas y adolescentes y también para los adultos. Como les decía, este es un derecho universal. Pero, ¿qué es lo que implica esta obligación de los estados de garantizar este derecho? Significa, en primer lugar, el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva. Como yo les decía, no es solamente el hecho de que ustedes les den un preservativo y que les digan, mire, con esto se va a proteger, con esto no va a salir embarazada, previene algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, punto. No se trata solamente de eso, sino ser conscientes de lo que implica tener una vida sexual activa, consecuencias que se pueden tener, cuestiones que se tienen que realizar. Por ejemplo, en muchas ocasiones hay gente que dice, no, pero es que yo a mis hijos les hablo de métodos anticonceptivos, pero no solo se trata de eso, tanto hombres como mujeres también pueden ir a chequeos periódicos, no solo que se trate de, por ejemplo, revisiones por cuestiones de enfermedades de transmisión sexual, sino simplemente por cuestiones de salud, meramente de salud. Por lo tanto, es importante tener en consideración esto. También el derecho a la salud referida a los servicios de la salud sexual y reproductiva deben tener completa disponibilidad y acceso a adolescentes y a jóvenes, porque este es como un sector, un rango etario que por la edad precisamente se hace esta clasificación, pero que se ve muy reprimido, es decir, el tema es tocado más bien no es tocado por una situación de tabú dentro de la sociedad y por lo tanto puede existir desinformación o desatención a la adolescencia en este caso, y esto hace que haya mayores riesgos de salud como tal. Si nosotros desinformamos o simplemente ignoramos dar información a aquellos sectores de la sociedad que lo requieren, esto también implica que el Estado no está garantizando el pleno goce de este derecho, que es el derecho sexual y reproductivo. También, otro de los derechos que debe garantizar el Estado es el tema que está referido con la interrupción del embarazo. Esto no es, digamos, estandarizado para todos los países, simplemente se establece que los estados tienen la obligación de poder regular de alguna manera todo aquello que tenga que ver con la interrupción del embarazo. Hay países donde es permitido, donde se establecen cláusulas, es decir, taxativamente casos en los cuales sí se puede interrumpir el embarazo porque el embrión o el bebé, el feto, viene muerto, con muerte cerebral, su vida no va a ser viable, cuando pone en peligro la vida de la mamá, etcétera. Hay diferentes como categorías en las cuales se puede decir sí, hasta tal semana sí se puede, en tales condiciones sí se puede. Y este derecho, es decir, este aborto, como lo podríamos llamar, porque ese es el nombre correcto, esta interrupción como tal del embarazo, debe ser garantizada por el Estado. ¿En qué sentido? No va a ser en una clínica clandestina allá en un lugar X,
sino que tiene que ser garantizado por parte del Estado las condiciones médicas, la atención psicológica y también de salud, obviamente, a esta mujer que por estas cláusulas que yo les menciono pueda dar lugar a esta interrupción del embarazo. Esto significa entonces que el Estado debe generar estos medios para que este aborto, en este sentido, esta interrupción del embarazo, sea seguro. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el caso de El Salvador, está penalizado. El aborto es penalizado por el Código Penal, valga la redundancia ahí, de 1997, porque esto va en contra del derecho a la vida. Ahora bien, esto entra en controversia y ustedes lo saben, ustedes lo han discutido seguramente en otras materias o simplemente es un tema que siempre está en discusión sobre la colisión de derechos o de principios, si ustedes lo quieren ver así, entre el derecho a la vida y el derecho a la libre disposición del cuerpo de las mujeres. Y bueno, no nos vamos tan lejos. Tenemos el caso de Beatriz. Ustedes ya más o menos han escuchado de este caso y ustedes saben cuál fue la resolución en ese caso. A pesar de que se quiso hacer una valoración bastante extensa de la importancia que tiene el derecho a la vida, sobre todo porque la vida de este bebé que estaba por nacer ya era inviable, ya no había, digamos, un motivo por el cual pudiéramos proteger la vida de este bebé, no era una cuestión que pudiera ser antojadiza de la mamá de querer que se interrumpiera este embarazo, sino era por cuestiones meramente clínicas porque ponía en riesgo su propia vida y también la vida del bebé ya no era viable. Pero ya ustedes pudieron notar cuál fue la resolución en el caso y ese sigue siendo el criterio que tenemos en nuestro país. No es permitido el aborto en ningún caso, de ninguna manera. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos hacer es analizar casos de otros países en los cuales ya está permitido, en los cuales ya se ha establecido en qué condiciones y de qué manera se va a realizar. Sobre todo en Europa, desde hace muchos años ya es permitido y como les decía, con diferentes como cláusulas. Es más, hasta el tema de la eutanasia también, todos aquellos temas que tienen que ver con derecho a la vida ya han sido superados en muchos países de Europa. En el caso de, por ejemplo, América Latina, ya tenemos casos bastante recientes también sobre el tema del aborto. Y se ha avanzado también sobre temas de la comunidad LGBT, pero nosotros todavía mantenemos siempre nuestra postura bastante conservadora con la idea de respetar la vida, por mucho que sea inviable, por mucho que signifique poner en riesgo la vida de la mamá, siempre vamos a ser garantes de la vida de ese feto, de ese bebé, aún cuando venga sin vida, cuando traiga alguna enfermedad que no le permita o que no le haga viable su vida como tal, pero siempre mantenemos esta misma postura, por lo que significa que esto va a ser un delito. Esto, como les decía, lo vamos a ir viendo un poquitito más adelante cuando hablemos de los delitos. Y luego el último tema que teníamos pendiente era la parte de la atención a la salud materna, es decir, a los embarazos y a un parto seguro. Todo esto porque yo les mencionaba de que hay un tema que ha sido invisibilizado durante mucho tiempo, que es la violencia obstétrica, es decir, aquella violencia que se pueda generar al momento del parto, de la atención de las mujeres embarazadas. Porque en muchas ocasiones, yo les mencionaba ejemplos la clase pasada, se pone en riesgo la salud y la vida de la mamá al momento de utilizar este estereotipo de decir que si una mujer no tiene sus bebés por parto natural, esto significa que entonces no es mujer, que entonces realmente no está haciendo un buen trabajo dentro del parto, etcétera. Pero esto no puede ser visto de esta manera porque realmente estaríamos poniendo en peligro tanto la vida de la mamá como la vida del bebé. Recordemos que los cuerpos de cada una de nosotras, de las mujeres, es diferente. Por lo tanto, hay mujeres, porque hay gente que dice que el parto es algo completamente natural y que nuestro mismo cuerpo está diseñado para tener bebés. Pero hay que tener en consideración, como les decía, que no todos los cuerpos son iguales. Hay mujeres que su misma estructura ósea no les permite ensanchar tanto, digamos, su pelvis para que el bebé salga. Hay bebés que son más grandes de lo que deberían y no pueden salir. Por lo tanto, la explicación que les quiero hacer entender a ustedes
es que en muchas ocasiones no se trata de que por ser mujer están obligadas a tener a sus bebés por parto natural. No es una obligación, es solo una manera que a través del tiempo se ha dado de forma natural, pero no todas las mujeres, no todos los cuerpos permiten esto, pero es una cuestión meramente morfológica, meramente corporal. No es que las mujeres no quieran tener a sus bebés por parto natural. Y hay muchas personas que dicen que es mucho mejor tener a sus bebés por parto natural porque el momento en que pasan por el como cuello uterino, el bebé se llena de ciertas como bacterias que lo hacen inmunológicamente más, desarrollar más defensas. En cambio, si el bebé lo sacan por una cesárea, lo que hacen es que este bebé no desarrolla estas defensas y es mucho más vulnerable. Esto ya es una cuestión médica, pero realmente esto no debería ser un obstáculo para que la madre pueda decidir sobre cómo va a tener su bebé, qué es lo más viable, lo mejor para ella y también sobre todo para su bebé, para garantizar que su bebé nazca de la mejor manera posible. Entre esas obligaciones que le interesan al Estado, en este caso involucra el desarrollo de leyes y de políticas y programas que puedan garantizar la salud de la mujer y también en todo lo que se refiere al embarazo y al parto y también a la atención que se debe recibir posparto. Todo eso ustedes, por ejemplo, lo ven en leyes que tienen que ver con el derecho laboral, que ustedes van a ver que ahí se le garantiza a la mujer el respeto de este periodo después del parto para que después se pueda reintegrar a sus labores como tal. Pero mientras va a poder recuperarse del parto, ya sea cesárea o sea parto natural, y poder amamantar y poder estar un tiempo con su bebé, un par de meses, mientras se va adaptando a esta nueva vida, es decir, a la vida como madre. Entonces, lo que se busca con estas medidas que se quieren tomar es reducir la tasa de mortalidad materna, tratando de prevenirla y también de informar, porque hay muchas personas, hay muchas adolescentes que salen embarazadas y no tienen ni la más mínima idea de cómo cuidarse. ¿En qué sentido? De cómo cuidarse durante el embarazo. Por eso yo les decía que no se trata solamente de los métodos anticonceptivos, sino también, por ejemplo, que mujeres, ya sea adolescentes, adultas mayores, etcétera, siempre estén haciéndose chequeos ginecológicos para saber, por ejemplo, qué anticonceptivos pueden tomar, que se puedan adaptar a su propio cuerpo. No todos los anticonceptivos, sobre todo aquellos que son en pastillas, son para todas las mujeres. Hay unas que tienen que estar cambiándolos porque su cuerpo no se adapta, son cuestiones hormonales. Pero ¿a qué voy con esto? La atención ginecológica es sumamente importante, sencillamente por una cuestión de salud, de higiene, cuestiones que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual, pero también hacer estos chequeos de rutina por cuestiones hormonales. Por lo tanto, esta atención que se le debe dar a las niñas, adolescentes, adultas, etcétera, debe ser constante, deben ser chequeos periódicos, pero también, sobre todo, aquello que se refiere a información. De esta manera se pueden eliminar obstáculos en la atención a la salud y, sexual y reproductiva y prestar servicios, sobre todo que puedan ser garantizados, que sean gratuitos para las mujeres en aquello que se refiera al embarazo, al parto y a la atención postnatal. Para eso ustedes saben que en nuestro país se debe tener un seguro o debe estar usted de alguna manera tener un seguro privado o ir a una clínica que ya no es gratis, pero el Estado debe generar estos servicios de manera gratuita para todas las personas. En todo caso, pues ya como les mencionaba, ustedes ya tienen más o menos una idea de cómo se da ese derecho aquí en nuestro país. Ustedes pueden ir a las unidades de salud, pueden ir al seguro, pero pues esa es, digamos, la responsabilidad que tiene el Estado. Ahora sí, les voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo el tema de esta semana. Traté de terminar así rapidito con el otro tema porque me interesa que veamos también este tema y no perder tanto tiempo en esa parte. Permítame. Por favor.
Ok, creo que ya les va a aparecer ahí en la pantalla. Ok, creo que ya lo pueden ver. Entonces les decía, ahora sí, hablando del tema que nos corresponde, el tema de esta semana se llama violencia de género y sus distintas manifestaciones. Hay que comprender que la violencia existe y no tiene género. ¿En qué sentido? Hay violencia que va dirigida hacia hombres y que es manifestada de manera diferente a la violencia intrafamiliar y a la violencia de género como tal. Pero también hay violencia hacia mujeres que se ha categorizado o se ha denominado como violencia de género. Pero entonces, ¿por qué hacemos una diferenciación entre violencia de forma general con violencia de género, con violencia entendida hacia mujeres y hacia la comunidad LGBT, porque estamos hablando de género? Bueno, hacemos esta diferenciación porque normalmente a un hombre no recibe violencia por ser hombre, pero una mujer sí recibe violencia por el simple hecho de ser mujer y de ser considerada con este rol, como les decía en clases pasadas, este rol histórico de ser débil, de ser más vulnerable, de ser sometida por esta idea que nosotros tenemos del patriarcado, porque esa ha sido nuestra estructura social. Ahora bien, ¿por qué entonces lo vamos a estudiar como una violencia que va dirigida hacia el género? Porque se han hecho estudios científicos en los cuales se ha logrado establecer algunas premisas, por eso el enfoque de género es considerado una teoría, porque se ha tratado de probar con algunas hipótesis, pero todavía hay algunos elementos que quedan un poco por fuera de este tema y reciben muchas críticas. Entonces, se ha establecido que la violencia de género es un fenómeno social que es la respuesta a este sistema patriarcal que nosotros tenemos. De hecho, yo les comentaba que estoy en un curso que estoy recibiendo los fines de semana sobre género y enfoque de género y violencia. Y estábamos hablando el sábado justamente sobre la interseccionalidad. Solamente voy a hacer referencia a este tema brevemente por la crítica que se le hace para que ustedes puedan comprender por qué se habla de violencia de género y por qué no se abarca esta violencia de género tomando en consideración de una manera implícita a los hombres. La interseccionalidad implica eh, el cual a las personas, en este caso a las mujeres, solo se les tiene un trato estereotipado, sino que también a esto se le añade el hecho de que sea una mujer indígena, el hecho de que sea una mujer pobre, que sea una mujer adulta mayor, una mujer con discapacidad, etc. A esto se le llama interseccionalidad. Todas estas variantes que generan mucha más vulnerabilidad que solamente el hecho de ser mujer. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el tema que les estoy planteando? Bueno, hay una crítica que la interseccionalidad es el hecho de la inclusión de todos estos sectores. Mujeres indígenas, mujeres pobres, mujeres negras, entre comillas, o mujeres de alguna raza en específico, mujeres con discapacidad, etcétera. Y de hecho se hablaba de entidades como por ejemplo bancos que siempre dicen somos interseccionales. Pero ¿cuál es la verdadera crítica que se le hace a la interseccionalidad? Lo que se menciona acá es que la interseccionalidad no es vamos a ser inclusivos, vamos a integrar a todas las personas. La interseccionalidad lo que debería implicar es un ataque directo a aquellas instituciones, a aquellos modelos, como por ejemplo el modelo patriarcal, que generan esta vulnerabilidad, que generan esta discriminación a mujeres que son pobres, a mujeres que son de raza, a mujeres que tienen discapacidad, es decir, atacar directamente al problema como tal. Por lo tanto, en este caso, la violencia de género responde a ese mismo fin, es decir, poder atacar directamente al origen, al hecho de considerar que es la misma sociedad patriarcal la que nos hace tratar o tener que diferenciar la violencia que reciben los hombres a la violencia que reciben las mujeres. Yo comprendo si ustedes tienen alguna crítica, alguna postura diferente de este tema,
es completamente aceptable y es entendible en el hecho de decir que no se puede invisibilizar o simplemente aminorar la violencia que reciben los hombres, porque este es un hecho real. De hecho, en Ciudad Mujer, a pesar de que hombres no podían entrar directamente a Ciudad Mujer, pero de alguna manera se podían recibir ciertas denuncias eh, de violencia. Por lo tanto, en Ciudad Mujer habían estadísticas de violencia hacia hombres, estadísticas de las cuales recibían denuncias por parte de hombres que habían sido golpeados, ultrajados, humillados por parte de una mujer, que podía ser su pareja, que podía ser su mamá, que podía ser algún familiar. Pero lo interesante acá es que aparentemente nosotros creemos que no existe la violencia hacia hombres. De hecho, con el otro grupo, cuando les hacía la prueba diagnóstica, yo les decía, consideran que la violencia es un tema que abarca o que solamente está relacionado con mujeres. Y alguien me decía que no, porque resulta que esta persona tiene una novia y la novia lo golpeaba. O sea, era una cuestión que al principio comenzó siendo una broma y ya después realmente sí se consideró, se convirtió en violencia como tal. Cuando el muchacho estaba contando esto, todos sus compañeros se comenzaron a reír, pero realmente considero que esto no debería ser un tema que debería ser tomado como una broma. Se ha hecho un experimento social varias veces y de diferentes maneras en las cuales, no sé si ustedes han visto estos, de hecho que son videos que ustedes les pueden encontrar en Facebook, en YouTube, etcétera, pero que realmente se ha hecho estos experimentos con el rigor científico en los cuales si usted está en la calle y ve a una mujer golpeando a un hombre, a la gente le da risa. Nadie interviene, solo lo ven y les da risa. Y si el caso se trata de un hombre maltratando o golpeando a una mujer, entonces ya indigna, ya a nadie le gusta, ya la gente interviene, llaman a la policía o tratan de ayudar a esta mujer porque entonces ya es un tema de preocupación. Cuando les menciono que el tema de la violencia no debería ser aceptado de ninguna manera, ni de hombres hacia mujeres, ni de mujeres hacia hombres, de ninguna manera posible. Pero bueno, el tema o la pregunta de metacognición que debemos desarrollar en esta sesión es: ¿qué acciones son consideradas como violencia de género? ¿Qué es lo que nosotros vamos a considerar que es un tema que se relaciona con violencia de género? ¿Por qué la violencia es considerada como un tema que se relaciona con el género como tal? Y en este caso, pues entendemos que este tipo de violencia es el resultado precisamente, como ya lo vamos a ver también en el tema de feminicidio, que integra directamente el móvil de este homicidio como tal, que es precisamente el tema de la misoginia, del odio de hombres hacia mujeres. Y en este caso, cuando hablamos de violencia de género, como se los mencionaba, también incluye la violencia, perdón, también incluye violencia hacia la comunidad LGBT. Por lo tanto, en este caso no hablamos solamente de violencia de hombres hacia mujeres, sino violencia que reciben tanto mujeres como la comunidad LGBT. Entonces, tradicionalmente nosotros en nuestra sociedad se han creado estos prejuicios y la ignorancia que nosotros encontramos sobre ciertos temas, la falta de responsabilidad frente a los derechos y las capacidades de la mujer es lo que da origen a esta violencia. Porque la imagen de la mujer como tal, todo lo que una mujer representa en la sociedad, es una necesidad para poder anular los conceptos erróneos de mujer y evitar la discriminación en todos los ámbitos. Lo que sucede, como yo ya les había manifestado antes, es que tradicionalmente la mujer ha sido vista como una persona débil, que requiere cuidado, que debe estar sometida a lo que diga un hombre en su hogar, ya sea su esposo, su novio, su papá, su abuelo, etcétera. Pero ¿por qué se da todo esto? Por el hecho de que antes, históricamente, la mujer era considerada como un hijo más. Es decir, si no recibía el permiso de su esposo, de su papá, de su abuelo, etcétera,
Entonces no podía hacer nada, no podía votar, no podía salir, no podía decidir cómo vestirse y muchas otras cuestiones que para nosotros ahora son cuestiones que tienen que ver con la misoginia, que son mal vistas en la sociedad porque realmente esto restringe mucho la libertad que tanto hombres y mujeres debemos gozar. Por lo tanto, como una manifestación de libertad, de alguna manera, al ser un derecho humano, entendemos que se debe garantizar a todas las personas. Pero el problema acá, que es una cuestión de género, no es un problema solamente de mujeres, es realmente un problema social que nos afecta a todos, porque implica una determinada forma lógica de estructuración de la sociedad y de la distribución del trabajo y del poder. Para que ustedes vean que esto no es de una forma antojadiza que se quiere ver como un problema social. No es así, no se trata de eso. Sino que el problema de la violencia como tal genera muchas temáticas adyacentes al tema de violencia, como por ejemplo los feminicidios, discriminación, los efectos tal cual que tiene la violencia, que es efectos psicológicos, físicos, algunos traumas que les puede causar a algunas personas. En la violencia sexual están los embarazos no deseados, está por ejemplo temas de eh, abortos, temas que tienen que ver, por ejemplo, con la estructura social como tal, etcétera. Todas estas repercusiones tocan a todas las personas independientemente de su clase social. Esto puede pasar en cualquier estrato social, personas de cualquier edad, de cualquier etnia, si es que la tiene, de cualquier religión, de cualquier país, etcétera. Todos estos elementos que les acabo de mencionar que nos pueden diferenciar, a pesar de que todas somos mujeres, de que hay hombres acá, pero yo les comentaba que hay estadísticas de la ONU que mencionan precisamente a una mujer dice que una de cada 3 mujeres ha recibido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Por lo tanto, no podemos decir que nosotros estamos exentos porque tal vez tenemos una clase social diferente a la de los demás, porque tal vez nuestra familia está mejor educada, porque nuestra familia es respetuosa, porque posiblemente la violencia no venga de parte de nuestra familia. Puede ser de alguna pareja que podamos tener, puede ser en la escuela, en el colegio, puede ser en la comunidad, en la iglesia, etcétera. Por lo tanto, no podemos decir que hay esferas de la sociedad en las cuales no hemos recibido algún tipo de violencia, de discriminación. Por ejemplo, a veces podemos ir por la calle caminando tranquilamente y recibimos comentarios innecesarios, tal cual innecesarios. No los pedimos, no los necesitamos y los recibimos. Muchas veces hay personas que hacen comentarios de, qué bonita es usted o algo así, que no son precisamente lascivos, no son precisamente de alguna manera ofensivos por parte de las personas que lo hacen, pero como les mencionaba, sí son de alguna manera innecesarios, no es que necesitemos o que pidamos ese tipo de comentarios. Solamente para que ustedes vean que no estamos de alguna forma exentos de este tipo de violencia o de este tipo de comentarios que pueden ser ofensivos. Pero si ya nos situamos en el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad salvadoreña, ya vamos entendiendo más o menos el escenario que nosotros vamos a identificar. La participación de las mujeres dentro de la sociedad salvadoreña ha pasado por diferentes etapas. Ya lo mencionábamos nosotros anteriormente y recuerdo que decíamos que el escenario que tenía la mujer hace 40 años, 50 años, no es el mismo que el que tenemos en la actualidad. No es el mismo que nosotros tenemos actualmente y eso hay que reconocerlo. Hemos progresado lo más que hemos podido. Todavía faltan muchos temas que nosotros tengamos que discutir, que tenemos que progresar en esa parte, pero creo que el efecto que ha producido hablar, visibilizar la temática de violencia de género ha sido muy importante. Uno de los
efectos que ha tenido esta visibilización de este tema es que ya tenemos normativa respecto a las mujeres. Y sé que muchos de ustedes, yo les preguntaba en algunas de las primeras clases, si ustedes consideraban necesaria la creación de legislación específicamente para mujeres. Esta pregunta me gustaría que ustedes la respondieran más adelante, cuando ya vayamos directamente al tema de la normativa, y ustedes me dicen si es así o no, si consideran que realmente ha sido necesario o no. Vamos a dejar esa pregunta ahí en el aire. Pero lo importante acá es que eso ha sido un avance a la visibilización de la problemática. En este caso, el área de mayor trabajo para las mujeres es simplemente el ambiente doméstico, porque es ahí donde ha sido relegada la imagen de la mujer, la concepción que se tiene de la mujer salvadoreña, y que a pesar de que esa mujer trabaje, estudie al mismo tiempo, pero no debe desligarse de esta idea del trabajo doméstico, de ser buena madre, de ser buena esposa, de hacer bien el oficio de la casa, de que pueda cuidar de los familiares que también viven en el hogar, pueden ser adultos mayores, cuidar de los hijos, servir, atender al esposo, etc. Y todo esto sin tener ni una sola remuneración o reconocimiento por el trabajo que hace. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos el día a día. Pero como les decía, un aspecto que se debe retomar es precisamente el hecho de que nosotros ya visibilizamos esta problemática y precisamente la Convención Belén do Pará, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, establece ciertos parámetros o ciertos elementos, que ya los vamos a ver ahorita, pero esta convención, de hecho la CEDAW fue la primera, pero estas dos convenciones nos permiten a nosotros tener un abanico de posibilidades en los cuales nosotros vamos retomando ciertos elementos para desarrollarlos dentro de la realidad que nosotros tenemos en El Salvador. Es decir, en estas convenciones lo que se hace es que se desarrollan derechos que son genéricos, o sea, que son en general para todas las mujeres, pero sirven de inspiración para los estados para que puedan desarrollar los derechos que tienen que ver con las mujeres, pero dentro de los parámetros que se den en la realidad social de cada estado. Uno de estos elementos es la educación en igualdad de condiciones que los hombres, es decir, permitir que tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse en condiciones de igualdad, es decir, brindar la misma orientación vocacional a hombres y mujeres, en este caso, para que puedan estudiar, para que puedan trabajar, que se puedan establecer becas, también eliminar de los textos y métodos de enseñanza la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres. Todo esto por la idea de tratar de deconstruir o de reeducarnos como sociedad en el tema de derechos hacia las mujeres. También a gozar de servicios de salud integral, ya este tema ya lo habíamos tocado anteriormente, y hablábamos de que la salud no solamente tiene que ver con la parte física, también tiene que ver con la parte psicológica, con la salud mental, tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, tiene que ver con el bienestar en general de las personas y también ejercer derechos y deberes políticos, la integración de la mujer en el tema político. Este tema no recuerdo exactamente si lo vamos a ver como tal dentro de las siguientes semanas, pero hay que tener en consideración algo. Los derechos políticos no solo significan que la mujer puede votar, puede ejercer el sufragio. No es solamente eso. Hay una actividad pasiva y hay un carácter activo que tiene la vida política, los derechos políticos como tal, que es el derecho al voto y otra es el derecho de participación en las candidaturas y como tal dentro de la política. Es decir, que una mujer pueda establecer su candidatura para ser diputada, para ser alcalde, perdón, alcaldesa, para ser presidenta, etc. Entonces, esta apertura que se le está dando de estos espacios a estas mujeres, por mucho que ustedes digan, pero miren, ya hay mujeres que son diputadas, ya hay alcaldesas, no ha habido todavía una presidenta, pero los espacios están.
A lo que voy con eso es que este tema ustedes ya lo ven como algo normal, pero antes, y ustedes pudieron ver el caso de Prudencia Ayala, hubo un grupo que habló sobre ella, que fue la primera mujer que propuso su candidatura como presidenta de El Salvador, la primera mujer que se puso pantalones, etcétera. O sea, fue mucho lo que ella hizo. No sé si alguien quiere comentar. Creo que otro fue mucho lo que ella hizo para poder visibilizar a la mujer como tal dentro de todo lo que se hacía o la imagen que tenía la mujer. ¿A qué voy con esto? Esto implica que la mujer pueda ser elegida para un puesto dentro de la política. No es solamente que las mujeres pueden votar, sino también poder ser elegidas para un cargo público, para un puesto político. Luego tenemos el derecho a no ser discriminados en su empleo, tanto en el carácter de elección, es decir, de que una mujer solamente por ser mujer no puede ser elegida para un puesto dentro de un trabajo, pero también el hecho de la remuneración. Además de no despedirlas solamente porque ya no son solteras, es decir, porque se han casado o por cuestiones de maternidad, porque una mujer está embarazada o por el hecho de que salga embarazada mientras está trabajando. Es más, hay una prohibición, ustedes lo van a ver en derecho laboral, de que no se puede despedir a una mujer embarazada. Luego tenemos la igualdad en todos los asuntos relacionados al matrimonio y a las relaciones familiares. De hecho, me parece que el otro ciclo ustedes van a ver derecho de familia y ahí vamos a hablar de la igualdad de los derechos de los cónyuges, de la igualdad de los derechos y deberes dentro del matrimonio, de los derechos con los hijos y todo ese tema que está relacionado a la dinámica de familia, pero también al tema que está relacionado con los bienes y con el patrimonio de familia. Sobre todo porque existe una estereotipo de considerar que solamente las mujeres son las cuidadoras, es decir, solamente las mujeres pueden tener el cuidado personal. Posiblemente ustedes conozcan este término como patria potestad, pero el término correcto es cuidado personal. Que las mujeres, por ser maternales, por ser cuidadoras, solamente ellas pueden ejercer esto. Y hay muchos casos, ya lo vamos a ver en esa materia, en los que se puede dar cuenta que no es así. Por lo tanto, hay que entender la igualdad de estos derechos dentro del matrimonio y dentro del... Entonces, el ideal que nosotros debemos vivir con estos derechos. Pero ahora vamos a ver qué sucede con la transgresión de estos derechos humanos de la de derechos fundamentales, derechos, simplemente sillas secas, es que los derechos humanos tienen características universales, deben ser garantizados en todos los lugares siempre. También tenemos que son indivisibles, son inalienables, son intransferibles, etc. Todo eso ustedes lo van a ver cuando vean la parte de derechos humanos. Sé que algunos de ustedes que ya están trabajando en cuestiones de derechos humanos y ya deben estar familiarizados con este tema. Pero quiero tratar de avanzar un poquito porque aún queda menos tiempo. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, lo que buscamos acá, tanto con las convenciones y con la legislación que tenemos dentro de nuestro país, es tratar de mantener el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación que pueden sufrir las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. No podemos ser selectivos de aquellos escenarios que vamos a visibilizar, es decir, solamente porque se trata de una persona que sea importante, entonces vamos a tomar este caso y vamos a creer que es importante y aquellas personas que, por ejemplo, pasan por los mismos hechos de violencia, no lo vamos a visibilizar. Es eso lo que he querido que ustedes vean en la imagen que les he colocado acá, ya la van a ver un poquito más grande, que no vamos a visibilizar solo aquellos casos de personas que tengan tal vez una capacidad económica mayor que otras mujeres, un apellido importante, que tengan influencias, que sean mujeres que se dediquen a ámbitos que sean, por ejemplo, de la política, etc.
sino que vamos a garantizar estos derechos a todas las mujeres, a todas las personas. De hecho, había un caso que me parece que fue en Honduras, se desapareció una mujer y ella era importante porque no sé si ella era periodista, era influencer, no sé, pero era bastante conocida y su familia era muy adinerada, pero ella fue a la playa, se subió en estas motos que son para la playa y resulta que ella en alta mar desapareció, nunca la encontraron. Su familia, como tenía mucha capacidad económica, movió cielo, mar y tierra para poder encontrar a esa muchacha. Hasta un submarino habían contratado para buscarla. Tal vez su cuerpo lo podían encontrar en el mar, etcétera, pero nunca lo encontraron. De hecho, el Estado como tal hizo todo lo humanamente posible para poder encontrarla, pero no lo encontraron. ¿A qué voy con eso? 2 años antes, otra mujer de un estatus económico mucho menor, también había desaparecido exactamente en las mismas condiciones, cerca de esa misma playa, realizando la misma actividad y el Estado no hizo absolutamente nada. Solamente los familiares fueron quienes la buscaron, no hicieron nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? El hecho de que una persona, o que en este caso una mujer, su familia o ella de por sí sea una persona influyente, importante, con una condición económica importante, esto no significa que le vamos a dar prioridad o que el Estado va a invisibilizar aquellos casos de mujeres que, por ejemplo, sean pobres, que mujeres que tengan una realidad eh, económica distinta a la de los demás. Por ejemplo, el caso que nosotros teníamos de Carla Yarla, de Carla eh, Turcios, me parece que es la otra muchacha, que estos casos fueron muy sonados precisamente para visibilizar los casos que tenían que ver con feminicidio, pero vamos a ir viendo entonces por qué o cómo es que se dan otros casos de feminicidios que no son tan visibilizados. También hay otro tema que quiero que nosotros veamos, que no sé en qué momento lo vamos a ver, pero es una sentencia que quiero que leamos, es bastante cortita, de un caso real, y bueno, ya lo vamos a ir viendo. Pero lo que trata este caso es de una mujer que sufrió durante 18 años de forma consecutiva graves, pero de verdad graves, sucesos de violencia por parte de su esposo durante 18 años seguidos, al punto que este hombre dormía con ella con un arma a la par porque todo el tiempo le estaba amenazando. ¿A qué voy con eso? Ella, cuando encontró la posibilidad mientras él estaba dormido, tomó el arma y lo mató mientras él estaba dormido. Entonces, ella fue procesada por homicidio y bueno, se desarrolló todo el caso y acá no quiero hablar mucho del tema porque lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que analicemos es la resolución, los elementos que se tomaron en consideración para resolver este caso, sobre todo por el hecho de que nosotros estamos hablando del tema de la normativa. Eso es lo que vamos a desarrollar el otro con. Entonces, ¿cuáles son los parámetros legales, convencionales y sobre todo de derecho? Dice que ustedes también están viendo derecho penal, que ustedes los tomen en consideración para ver cuál fue la resolución del caso. Entonces, creo que esta va a ser la primera evaluación que vamos a tener el próximo cómputo, pero les voy adelantando para que más o menos tengan en consideración eso. Para ir avanzando, porque ya nos queda poquito tiempo, solo quiero llegar a este tema, permítame, acá. Violencia de género contra las mujeres en relaciones familiares. Quiero hacer un gran paréntesis, aclaración, antes de finalizar esta clase, quiero que lo tengan claro. Quiero que ustedes tengan esto en mente porque vamos a ver la ley contra la violencia intrafamiliar y la ley IF, que es un tema de cuestiones de violencia de género. Violencia de género y violencia intrafamiliar son temas distintos. Sí es cierto que dentro de la violencia intrafamiliar la mujer recibe violencia de algún tipo, puede ser violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, etcétera, pero este no es un tema que tenga que ver directamente con violencia de género. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia acá? La violencia intrafamiliar tiene que ver con la dinámica de familia como tal. Es decir, por ser miembro de la familia,
sus derechos son violentados, existe violencia que implica aquello que tiene que ver con el trabajo doméstico, es decir, decirle a la mujer que no puede hacer nada bien, recibir violencia porque ponerla a hacer algún trabajo de la casa a la fuerza, porque eso implica violencia, pero que tenga que ver con la vida familiar como tal, es decir, aquello que implique algún abuso, maltrato o violación que tenga que ver con la vida de familia. En cambio, la violencia de género son aquellos aspectos que tienen que ver solamente con el hecho de ser mujer. Solamente porque se trata de una mujer, entonces es que entendemos que existe violencia de género. No estoy tratando de decir que todos los casos de violencia son violencia de género, porque puede ser casos aislados, sino que hay que atender a la situación, y esto lo vamos a ver cuando se va a clasificar o se va a entender que existe violencia de género, cuando existe un homicidio simple, un homicidio normal, a un feminicidio. ¿Cuáles son las categorías que se deben llenar para entender que existe un feminicidio? En ese caso, entendemos que la violencia de género significa el hecho de tomar ventaja de que se trata de una mujer para poder, en este caso puede ser un abuso sexual, un maltrato, ya sean golpes, humillaciones, etcétera, pero por el hecho de ser mujer, es decir, solamente porque ella es considerada, entre comillas, como débil, frágil, como que no puede hacer nada, no sirve para nada, etcétera, entonces es maltratada por todos estos elementos. Y hay que entender que la violencia que ocurre en el marco de las relaciones familiares no es registrada como delito, pese a que hay manifestaciones de violencia de género contra mujeres. Es decir, no es considerada como delito como tal, pero tenemos una ley que sí permite la protección a los miembros de la familia, es decir, violencia intrafamiliar. Que este es un tema que no solamente lo vamos a ver en esta materia, sino también lo vamos a ver en derecho de familia. Pero bueno, vamos a otro tema importante, que es el acoso sexual, que es toda conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual que es no deseado por parte de la mujer que lo recibe. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle, si ustedes van, señoritas, caminando por la calle, y como ya les mencionaba al principio de la sesión, algún hombre les hace algún comentario que es lascivo, que es indeseado, que es ofensivo para ustedes, en este caso lo podemos considerar acoso sexual o no. Esta es una gran pregunta, porque según la tipificación que nosotros encontramos dentro del Código Penal, ustedes se van a dar cuenta que tiene una implicación bastante interesante, que debe ser reiterado. Entonces, eso significa que si yo voy pasando por la calle y un hombre me comienza a gritar todas las ofensas existentes, me comienza a decir cosas, se me acerca, yo no lo puedo denunciar. Este es un tema que nosotros vamos a ir desarrollando en otra sesión. Como yo les decía, este tema es como de carácter introductorio a toda la normativa, a cómo vamos a adecuar todos estos comportamientos dentro de esta normativa que nosotros tenemos. Por ejemplo, estos comportamientos que yo les estoy mencionando, ¿cómo yo voy a denunciar a esta persona si ni siquiera sé su nombre? Si de aquí a que yo llame a la policía, de aquí a que yo vaya a a un puesto de la policía, a que yo llegue a la fiscalía, es posible que esta persona ya ni siquiera esté. También el acoso que se puede recibir dentro del transporte público. El hecho de que usted va tranquilamente sentada y que se acerca a un hombre y que lo que busca es colocar sus órganos genitales literalmente en su brazo, lo más cercano que pueda, cuando usted va tranquilamente sentada, esto también es considerado acoso. Lo que sucede es que poder adecuarlo dentro del tipo penal que nosotros tenemos es lo difícil. De hecho, hace como una semana, me parece, alguien me estaba comentando un caso y yo le mencionaba que uno de los temas que nosotros tratábamos de proponer en la tesis de la maestría era un tema que implicaba el acoso, pero no de carácter sexual como tal. Y ya les voy a explicar a qué me refiero. El caso es que, por ejemplo, nosotros tuvimos una docente de Argentina que a nosotros nos decía que para ellos existen
otros elementos que deberían ser considerados dentro de los delitos sobre el tema del acoso. Por ejemplo, si usted tiene una expareja o simplemente nunca ha sido su pareja, esta persona es una persona desconocida para usted y le comienza a conseguir su número, ahí ya es una cuestión de abuso de confianza porque usted no le ha dado su número y le comienza a llamar, a mandarle mensajes. De hecho, esta persona me dijo, mire, es que yo a este hombre yo no lo conozco, sé que vive en el mismo pueblo donde yo vivo, pero no sé nada más. Esta persona me manda mensajes, no tienen un contenido sexual, pero me incomodan y me ofenden porque yo no conozco a esta persona y no sé si yo estoy en peligro por eso. Me manda flores a mi trabajo cuando ni siquiera, solo mi familia sabe dónde estoy trabajando y es fuera del lugar donde ella vive, del municipio donde ella vive. Solo mi familia sabe que estoy trabajando aquí, me decía ella. Me manda flores, hay personas que me han dicho que le han preguntado que dónde trabaja, no en la oficina, porque trabaja también en otro lugar a tiempo completo, y en la oficina solamente llega para llevar procesos. Entonces me dice que realmente esto no tiene un contenido sexual como tal, pero sí es un acoso, porque es un comportamiento que ella no desea. No tiene, como les menciono, un contenido sexual como tal, no se trata de tocamientos, porque realmente ella tiene miedo de que en algún momento él pueda seguirla, él le pueda decir algo, etcétera. Pero entonces, ¿cómo hacemos para tipificarlo como acoso si no tiene una cuestión meramente sexual? Y aquí es donde tenemos ese problema. Entonces, como yo les decía, mi intención era que este pudiera ser el tema de tesis que yo iba a llevar, pero al final terminó siendo otro. Y yo le preguntaba a alguien en la fiscalía cómo hacen en este tipo de casos, cómo lo tipifican este tipo de casos. Y me dijo esta persona que estaba en el área de vida, me parece. Realmente hay un área de mujeres como tal, pero esta persona, por la confianza que le tenía, yo le consulté y me decía, lo que hacen en esos casos es que lo colocan como otras agresiones hacia mujeres, es decir, otro tipo de agresiones. Pero ¿cuál es la consecuencia acá de no tener este tipo como tal, este tipo penal como tal de acoso, sin que sea sexual? Porque de ahí el otro tipo de acoso que está dentro de la ley es el acoso laboral. Pero de ahí no tenemos nada. Y me dice, la consecuencia, Carmen, es que como tal, la sanción es diferente completamente al del acoso sexual. Es decir, el acoso sexual tiene una pena mucho mayor que la que tiene estas otras agresiones sexuales. Entonces, al final termina siendo como, digamos, no es proporcional la pena que va a tener por el comportamiento que está recibiendo. Por ejemplo, esta persona que yo les mencionaba me dijo, Miguel, ¿qué hago? Y yo le dije, mire, usted puede ir al juzgado, ya sea un juzgado de paz, un juzgado de familia o uno especializado para la mujer, para poder pedir medidas. De una vez puede ser la denuncia, ya sea ahí mismo en el juzgado, o la puede hacer en la fiscalía. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto no siempre tiene un contenido sexual y aquí es donde tenemos el problema. Yo voy por la calle y de pronto hay una persona que siempre me manda flores, que siempre me manda, no sé, algún tipo de regalos que yo no he solicitado, una persona que yo no conozco, que me hace sentir incómoda, porque son comportamientos que yo no he pedido. Por lo tanto, ¿cómo se van a notificar? Aquí es donde tenemos el problema. Pero bueno, regresando al tema del acoso como tal, considerado como típicos son los tocamientos indeseados, pero además engloba otros comportamientos nocivos como discusiones sobre la superioridad del sexo, bromas sexuales, favores sexuales para conseguir un estatus laboral. Por lo que yo les mencionaba que existe el acoso sexual y el acoso laboral dentro de nuestra normativa. El acoso sexual está basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer. Ahora bien, no es un tema novedoso, la verdad, porque realmente no es así, que se puede hablar de que hay hombres que también reciben acoso laboral o acoso sexual. Esto no es algo nuevo, pero lamentablemente por un tema de, digamos, de la misma sociedad tan
conservadora y patriarcal que tenemos, que no se habla de que existe acoso sexual y acoso laboral para hombres, porque sí existe. Porque hay hombres que trabajan en ciertos lugares, o sea, trabajan en alguna empresa o algún lugar, y hay mujeres que también los acosan. Puede ser su jefa, puede ser otra persona que trabaja en el mismo lugar, pero también existe acoso. Esto no podemos invisibilizarlo, al igual que el tema que tiene que ver con acoso y violencia hacia mujeres, pero también existe. Así como sucede el caso que yo les mencionaba de que los mismos compañeros estaban riendo del compañero que dijo de que su eh, novia lo golpeaba, así también suceden casos en los cuales hay hombres que no denuncian este acoso o esta violencia que reciben por parte de mujeres, precisamente por esta imagen de que el hombre no puede, es muy fuerte, él es muy inteligente, él cómo va a recibir acoso o cómo va a rechazar a alguna mujer que quiera algún tipo de favor sexual, algún tipo de tocamientos, señas, frases sexuales hacia él. Precisamente como les decía, por esta idea de que el hombre es el macho, él nunca se va a negar a una mujer, etcétera. Pero esto también implica un comportamiento intimidatorio y hostil por parte de una mujer a un hombre. No podemos invisibilizarlo tampoco. Otro tema que también es importante que nosotros lo tengamos en consideración y que sé que ustedes van a desarrollar dentro de las exposiciones es el tema de la trata de mujeres. Este es un tema que es sumamente importante por la tipificación que recibe. Hay muchas mujeres, creo que este es un tema que ya habíamos hablado la semana pasada cuando hablábamos de derechos sexuales y reproductivos, que se dedican a la prostitución por una cuestión de voluntad propia, porque están en situación de pobreza. Hay muchas mujeres que realmente lo hacen por gusto, no es una cuestión que deba ser juzgada, cada quien sabe la situación que está viviendo, pero hay muchas mujeres que son obligadas, ya sea por una cuestión de una red de trata de personas o porque simplemente hay familiares o ya sea en otros países se llaman como proxenetas, es decir, hombres que obligan a mujeres a trabajar como prostitutas y lo que sea que ellas ganen, entonces van a manos de estos hombres. En este caso, la prioridad de la convención, ya sea, en este caso es la Convención de los Derechos de la Mujer, es poner en práctica la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, reconociendo que todas las personas tienen derecho a participar en el gobierno de un país o por conducto de representantes libremente escogidos y de iguales oportunidades de ingreso en el servicio público. Y esto también reconoce poder salvaguardar a las personas que viven dentro de estos países a no ser consideradas o eh, utilizadas para la trata de personas. El tema de trata de personas es un tema complejo porque esto no solo significa trata de personas, o sea, trata de mujeres, perdón. En el caso de la prostitución, también hay mujeres que son utilizadas, y lo digo utilizadas entre comillas, porque se escucha feo, yo lo sé, que son utilizadas para trabajos domésticos forzados, trabajos forzados como tal, y no solamente mujeres, también hay hombres que son utilizados para trabajos forzados. Por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta de un caso que fue investigado por una entidad que se llama Observa la Trata, que es un observatorio de trata de personas, que al grupo que le corresponda sé que se va a encontrar con este tema, que era un grupo de hombres que fueron secuestrados en Guatemala y que fueron traídos acá a El Salvador. De hecho, ellos mencionaban que ellos fueron vendados, ellos no sabían dónde estaban y los colocaban, los ponían a vender piña. Pero no sé si ustedes veían estos carros que tenían el montón de piña y comenzaban a vender, que iban de casa en casa tocando la puerta porque ellos los obligaban a que tenían que vender todas esas piñas, pero también que tenían que reunir una cantidad de dinero diario, porque si no los iban a matar a sus familias, etc. Entonces, yo la verdad me quedé sorprendida cuando escuché este caso, porque yo no podía
Me sorprendió porque no podía creer que realmente se pudiera existir esta modalidad de trabajo forzados, en el sentido de que se supone que ya son hombres adultos que están vendiendo esas niñas, para mí era lo más normal, pero realmente estaban siendo víctimas de trata de personas. Pero bueno, en este caso se lo puedo explicar bien después, le voy a traer las estadísticas y le puedo explicar algunos datos importantes. Y lo último que vamos a ver en esta sesión es lo que tiene que ver con violencia sexual. Este tema lo van a hablar en las exposiciones y también lo vamos a desarrollar en la normativa cuando estamos hablando de la tipificación de las manifestaciones de violencia, pero vamos a entender violencia sexual como aquella que atenta contra la libertad sexual de las personas. La violencia sexual no solamente implica el hecho de tener relaciones sexuales. Es cuándo va a tener relaciones sexuales, si usted quiere, no las tiene, y si la otra persona siempre sigue con esa idea de tener las relaciones sexuales, es considerada como violación. ¿Con quién las va a tener? Usted no puede ser obligada a tener una relación sexual con quien usted no quiera, y esto es hombres y mujeres. Usted no está obligado a tener relaciones sexuales con una persona que usted no lo decida. Cómo, dónde, todos estos aspectos tienen que ver con violencia sexual. De hecho, hay otro tema que también se relaciona con la parte de la violencia sexual y es precisamente un tema que alguien me estaba consultando anoche, de hecho. Y me decía, Mireli, fíjense que sucedió algo. Me di cuenta de que hay una muchacha que ella tenía un novio, de hecho ya habían terminado la relación cuando él le pidió que fuera a su casa y cuando estaba en su casa básicamente la violó, literalmente la violó. Como ellos eran expareja, perdón, para ella pues no lo tomó tal cual como una violación porque ella pensó que esto no era delito, no era considerado como algo que estuviera mal visto, o sea, como que ella podía denunciarlo por la ignorancia y el desconocimiento. Pero el problema acá es que ella quedó embarazada, ella no quería tener hijos y se lo había manifestado a él. Y él, por el hecho de mantenerla o retenerla, la embarazó, literalmente la embarazó. Y ahora ella no quiere tener ese bebé, tiene 4 meses, me parece, no quiere tener ese bebé y la familia del muchacho la está obligando a que vaya ella a las consultas, a que tenga ese bebé y ella no lo quiere tener. Eso también es considerado violencia sexual, pero el problema está en cómo lo vamos a resolver. Por mucho que ella denunciara que no quería tener relaciones sexuales en ese momento, por mucho que ella dijera que ella no quería tener hijos, el problema es que el bebé ya está creciendo, ya tiene ella 4 meses de embarazo y el aborto es penado dentro de nuestra legislación. Entonces, no hay mucho que se puede hacer. ¿Se pudo haber evitado? Sí. Sí, ella, al momento en que se dio esta violación, como ella lo manifiesta, ella hubiera denunciado eso. Sobre todo porque al ser su expareja había un aspecto de confianza que él transgredió. Pero el problema acá es que, como les decía, esta ignorancia, este hecho de no tener conocimiento de este tema, implica entonces que subió esa violencia sexual y ahora la consecuencia es que ella está embarazada y está esperando este bebé, entre muchos aspectos que manifiestan o que están dentro de la violencia sexual. Pero este tema, como les menciono, lo vamos a ir viendo y desarrollando en próximas clases y en las exposiciones. Así que esperaría que al momento en que ustedes también hagan las exposiciones, poder retomar estos temas y poder agregar y concretar algunos puntos que tal vez nos están faltando o que nos van a servir para explicar o terminar de explicar los temas que ustedes vayan a exponer. Así que creo que con esto ya finalizamos el tema de este día. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran realizar. Ok, y las personas que se agregaron al final de la sesión, no se preocupen, solo colóquenme su nombre en el chat y yo lo puedo agregar en asistencia.
Creo que hay algunas personas que están escribiendo. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Cuídense mucho y pasen feliz día.